¿Cómo están todos? Qué bueno verles esta mañana aquí. Quiero saludar a toda nuestra gente que también comparte con nosotros este tiempo desde nuestra sede en la calle 48 y a quienes asisten a este tiempo a través de nuestro canal en la web. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Hoy comenzamos una nueva serie. Esta se llama Navidad porque tenemos mucho que celebrar. Navidad porque tenemos mucho que celebrar. Y bueno, el tiempo de Navidad es un tiempo donde de pronto podemos perder el enfoque y meternos solo en celebraciones sin saber el por qué. El por qué estamos celebrando y qué es lo que estamos celebrando. Por cierto, algunos dicen, pero no es en este tiempo, el tiempo en que Jesús nació, así que no deberíamos celebrar en este tiempo. ¿Sabían ustedes que la reina de Inglaterra celebra su cumpleaños en la época más linda del año para la gente que vive en los países europeos y vive en las estaciones? Ella celebra su cumpleaños en primavera, pero ella no nació en primavera. ¿Qué tal? Y pues lo que piensan los ingleses en relación con su reina es que no importa qué fecha haya nacido, es especial el tiempo para celebrarlo. Igualmente nosotros pensamos, no sabemos exactamente la fecha en que Jesús nació, pero nos enfocamos en las razones por las cuales celebramos su nacimiento. Y hoy yo quiero comenzar con algunas preguntas que nos llevan al por qué tenemos mucho que celebrar. Y esta es la primera pregunta que quiero hacer. ¿Obedeces porque estás obligado a hacerlo? ¿Obedeces a Dios porque te sientes obligado a hacerlo? Vamos a imaginarnos, es como si estuviésemos en un centro de desplazados y nos metemos en ese centro de desplazados de guerra donde hay un montón de criminales viviendo allí dentro y gente que no tiene escrúpulos, y mientras tú estás allí corres el riesgo de que te asesinen, corres el riesgo de que te roben tus cosas. Pero en ese mismo centro de desplazados hay un campamento de personas que se llaman cristianas. Y si tú te metes en ese campamento con ellos, vas a ser protegido. Pero entonces, en ese centro, hay alguien que dirige todas las actividades del centro y dice, bueno, ahora que estás con nosotros, tienes que hacerte cristiano. Y para hacerte cristiano, mira lo que vas a hacer. Todos los jueves vas a dejar de comer. Eso se llama ayuno. Y todos los días tienes que estar listo a las 4:30 de la mañana, porque a las 5 vamos a tener una conversación con Dios. Eso se llama tiempo de oración y no me importa si lo entiendes o no, tienes que hacerlo. Así que tú estás allí, tú ni siquiera entiendes mucho de lo que estás haciendo, pero lo vas a hacer solo porque te sientes obligado, porque es la única forma de permanecer en ese campamento que te resguarda de quienes están allá afuera. ¿Sabes que hay personas que viven su vida cristiana casi de esa manera? La siguiente pregunta sería, ¿obedeces correspondiendo al amor? ¿Obedeces correspondiendo al amor? ¿Cuántos tienen hijos aquí? A ver, y allá, ¿cuántos tienen hijos? ¿Alguna vez han luchado con la desobediencia de sus hijos? ¿O solo me pasa a mí? Y saben cómo es eso, ¿verdad? Ya va, ya voy, o no responden nada, pero no hacen nada de lo que les dijiste. Y tú recuerdas aquello
La obediencia retardada es desobediencia. Ahora, ¿qué te parece si solo los obligas? Si solo los obligas, es lo que se llama, es una ecuación, reglas sin relación. Reglas sin relación. ¿Sabes lo que produce reglas sin relación? Sin ningún vínculo, sin acercamiento, sin calor afectivo. ¿Sabes lo que produce solo reglas sin relación? Si yo soy solo un papá que dice cosas que deben hacer, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero no me siento para comer con ellos, no comparto, no juego con ellos, no salimos, no vacacionamos juntos, no leemos algo juntos, no conversamos, no pasamos un tiempo de película. ¿Sabes qué ocurre? Reglas sin relación. ¿Sabes cómo termina eso? En rebelión. Aunque tus reglas sean buenas, los muchachos terminan aborreciéndolas, porque es lo único que tienen. Ahora, la ecuación opuesta sería relación sin ningún tipo de reglas. Así que tenemos una relación, hay acercamiento, disfrutamos juntos, pero todo vale, puedes hacer lo que te venga en gana. No hay límites seguros. Eso se llama libertinaje, ¿no es cierto? Así que, ¿cuál sería la mejor ecuación? ¿Reglas o relación? Vamos a comenzar más bien así. Relación más las reglas de la vida, más las instrucciones de la vida. Esto va a producir obediencia. Sí, esto va a producir crecimiento en nuestros hijos. Porque la razón por la que disciplinamos a nuestros hijos básicamente es para que ellos se conviertan en adultos maduros, autodisciplinados. Y muy posiblemente, si hay una relación cercana, si han comprendido nuestro amor, inclusive que los límites que establecimos fueron límites que establecimos para protegerlos, porque les amábamos. Cuando se hagan adultos, van a honrarnos. Ya no tienen que obedecernos como niños, pero van a honrarnos. Y van a decir, papá, mamá, gracias. Vi la vida de algunos de mis amigos terminar en un desastre, y lo que ustedes me enseñaron, lo que me dijeron, la manera como me guiaron, fue bueno para mí. Pero aquí están las dos preguntas. ¿Obedeces a Dios? Ahora va en tu relación con Dios. ¿Obedeces a Dios porque te sientes obligado a hacerlo? ¿O le obedeces correspondiendo a su amor? ¿Comprendiste cuánto Él te amaba? ¿Saben que estas preguntas están relacionadas con el hecho de por qué celebramos la Navidad? La razón por la cual celebramos la Navidad, el por qué. Recuerda, podemos estar celebrando sin entender el por qué. Y estas palabras que quiero compartir, las tomo del apóstol Pablo. Vamos a recordar quién es el apóstol Pablo. Él era un judío. Y era un judío muy celoso de su religión. Así que la religión judía, además de los mandamientos de Dios, tenía las leyes judías. Leyes judías con rituales, que involucraban sacrificios. Leyes judías con ritos, como el rito de la circuncisión. Así que ellos hacían todas estas cosas. Dios mismo les dijo que hicieran todas estas cosas. Pero ¿sabes cuál era el propósito de Dios? Enseñarles que era imposible cumplir con sus requisitos. Dios quería enseñarle al pueblo judío
Estos son mis requisitos. Es imposible que cumplas con todos ellos. Así que voy a darte un ejemplo. Cuando un niño judío nacía, lo circuncidaban. Y esto es cortar su prepucio. Y básicamente lo que significaba es, esta es una señal en tu cuerpo de que perteneces a un pueblo que va a dedicarse a Dios, que se dedica a servir a Dios. Otra cosa que ellos hacían, ellos reconocían sus pecados, ellos reconocían sus faltas contra Dios y contra las otras personas y contra sí mismos. Así que al reconocer sus faltas, una vez al año celebraban una fiesta que se llama la Pascua. Y esta palabra Pascua significa algo así como sustituto. Sustituto. Entonces, ellos iban al templo y llevaban un corderito inocente, y lo que ellos hacían era entregar al corderito para que el corderito fuera degollado y luego fuera luego fuera consumido en holocausto, sus partes grasas, y luego iban a su casa y comían partes de este cordero. Y básicamente lo que un hombre que quería servir a Dios hacía con todo esto era reconocer: yo he pecado contra ti, hemos pecado contra ti y merecemos la muerte. Por eso traigo a este cordero para que muera en mi lugar. Pero todos los años tenían que hacer lo mismo, porque todos los años tenían que reconocer: hemos pecado contra ti, merecemos la muerte, traigo a este cordero para que muera en mi lugar. Pablo creció en este ambiente. Y sin embargo, su vida cambió por completo al conocer a Jesús, al conocer a Cristo. Y él escribe estas palabras a los creyentes que viven en Galacia. Así que escribe una carta a los Gálatas. Y básicamente su carta es como una manera de explicarles a ellos: ustedes ahora obedecen a Dios porque están correspondiendo a su amor. Tienen que obedecer a Dios, pero no como si estuviesen obligados a cumplir las leyes judías con sus ritos y con sus sacrificios. No. Van a tomar los mandamientos de Dios que te dicen cuál es su deseo, cuál es el deseo de Dios en tu relación con Él y cuál es el deseo de Dios en tu relación con otros. Y si vas a amar a Dios y vas a amar a otras personas, lo vas a hacer como quien corresponde al amor que ya ha recibido del Padre Celestial. Eso es lo que Pablo quiere decirles. ¿Por qué? Porque entre los Gálatas llegaron algunos cristianos que antes habían sido judíos, o que eran judíos pero convertidos al cristianismo, al mensaje de Jesús. Entonces comenzaron a enseñarles a esta gente: miren, para que ustedes sean buenos cristianos, primero tienen que hacerse buenos judíos. Y si se van a hacer buenos judíos, lo primero es circuncidarse. Todos tienen que circuncidarse, todos los hombres aquí. Y Pablo está diciendo: no, no es así. Ya no hacen falta los rituales y sacrificios judíos. Ya no hacen falta esos rituales y sacrificios. Solo Dios los colocó en el pueblo judío para enseñar a este pueblo que era imposible cumplir con todos estos requisitos. Para enseñar a este pueblo que era necesario algo más, que fue lo que Dios hizo. ¿Sabes lo que Dios hizo? Aquí está. Entonces, vamos a ver qué fue lo que Dios hizo. Gálatas 4:4. Pablo dice: sin embargo,
cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley. Cuando se cumplió el tiempo establecido, parece que Dios había fijado un tiempo en el que se acercaría a nosotros a través de su Hijo. Y Pablo lo que está diciendo, pues ese tiempo llegó. Pensemos, ¿cómo era el mundo en el momento en que Jesús nació? Cuando uno estudia el momento en que Jesús aparece en la historia, uno puede entender, no hubo un tiempo antes tan propicio para que las buenas nuevas de que Dios se había acercado pudiesen difundirse tan rápidamente. Miren cómo era ese tiempo. En primer lugar, gobernaba el Imperio Romano. Y los romanos conquistaron muchas de las naciones de la antigüedad y establecieron algo que se llamó la Pax Romana, que significa la paz romana. Es decir, Roma con su ejército iba a mantener el orden para que estas naciones no se atacaran unas contra otras. Roma con su poder iba a establecer control, permitiendo que cada nación desarrollara su propia religión. Y de una u otra manera esto produjo un orden. Por otro lado, ¿han escuchado ustedes el dicho, todos los caminos llevan a Roma? ¿Todos los caminos llevan a Roma? Seguro que, tienen que tener más de 40 años para haber escuchado ese dicho. Pero este es un dicho muy común en Europa, ¿ok? Es como cuando uno quería decirle un secreto a alguien, decirle algo a otra persona, y se asomaba un tercero y el otro decía, hay moros en la costa. ¿Saben que estos dichos son históricos? Es decir, estos dichos solo nos recuerdan un momento en la historia. El dicho hay moros en la costa se saca de la invasión de los moros a Europa. Pero el dicho, todos los caminos llevan a Roma, es un dicho que nos recuerda que en el tiempo del Imperio Romano, ellos fueron los primeros en hacer caminos enlosados o caminos empedrados. Antes los caminos eran solo de tierra. Los romanos comenzaron a hacer realmente carreteras enlosadas, para que les permitían pasar sus carros, transitar más fácilmente. Ahora imagínate, todos estos caminos comunicaban las diferentes naciones que Roma había conquistado con Roma. Todos estos caminos llevaban a Roma o salían de Roma al resto del mundo conocido. Interesante, ¿no? Si el mensaje de la buena noticia, Dios se ha acercado, tenía que llevarse al resto del mundo. Estos caminos ayudaron. Esos caminos permitieron que se hiciera más rápido. Por otro lado, los romanos habían adoptado la cultura griega. Los romanos, en el tiempo de Roma se hablaban varios idiomas de las diferentes naciones que Roma había conquistado. Por ejemplo, se hablaba el latín. Los judíos hablaban principalmente el arameo, ¿ok? Pero el idioma oficial en todo el imperio era el griego. Así que si tú formabas parte del Imperio Romano, si la nación en la que tú te encontrabas formaba parte del Imperio Romano, tú aprendías a hablar griego. Todo el mundo conocido hablaba griego.
Así que era más fácil comunicar un mensaje a todo ese conglomerado de naciones que Roma había ocupado. El mensaje, la buena noticia de que Dios se había acercado, iba a llegar más fácilmente a el resto de las naciones por medio de un idioma. ¿Cuál idioma? El griego. Por eso el Nuevo Testamento originalmente se escribió ¿en qué idioma? En griego. Otra cosa interesante, los judíos habían sido diseminados por el resto del mundo por medio de diferentes invasiones que la nación judía sufrió. Así que en cada nación donde llegaron, los judíos establecieron sinagogas. Las sinagogas no eran templos, las sinagogas eran como casas comunitarias donde los judíos se reunían para enseñar su fe, sus leyes, para enseñar a sus hijos, para mantener una comunicación entre ellos. Y eso es muy importante porque los primeros misioneros cristianos eran judíos. Así que cuando ellos llegaban a otra nación, el primer lugar que visitaban era una sinagoga, porque allí eran bien recibidos por el hecho de ser judíos, de tal manera que las buenas noticias de Dios comenzaron a llegar tanto a los judíos como a los no judíos, que en la Biblia se les llama gentiles. Mira qué maravilloso. Pablo está diciendo cuando se cumplió el tiempo establecido. Dios estableció un tiempo, pero Dios dirigió toda la historia, Dios condujo todos los acontecimientos para que precisamente en el tiempo que Él estableció, todas las condiciones estuviesen dadas a fin de que el mensaje de la buena noticia de Dios pudiese correr rápidamente por todo el mundo. Y nosotros sabemos que fue así, porque 20 años después, apenas 20 años después de la resurrección de Jesús, en Roma ya habían muchos cristianos. El mensaje llegó desde Jerusalén hasta Roma rápidamente, en un tiempo donde no había internet, ni había radio, ni había televisión, ni había televisión por cable. Pablo dice entonces, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Piensen en esto que Pablo escribe. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Aquí hay dos cosas importantes que dicen. Una muy especial y otra, podemos decir, común. La primera cosa especial es que fue Dios quien envió a Jesús. Dios envió a su Hijo. Y nosotros hemos escuchado la historia. Pero la cosa común que Pablo habla es nacido de una mujer. ¿Saben lo que significa nacido de una mujer? Sabemos el nombre de la mujer en específico. Su nombre es María, ¿no es cierto? Ella fue afortunada. Pero nacido de una mujer significa que nació como cualquiera de nosotros. Dios envió a su Hijo como cualquier otro ser humano, con nosotros. Él vino al mundo para vivir entre nosotros. Él vino al mundo en la condición humana, con la miseria, el dolor, las tensiones propias de la vida. Es lo que Pablo está diciendo.
Pero luego dice, y sujeto a la ley. El Hijo de Dios entra al mundo y tiene que cumplir los requisitos que Dios exige. No solo la ley de Dios, por ejemplo, sus mandamientos, sino también la ley que Dios le dio a los judíos para que ellos pudiesen comprender sus exigencias. Jesús también fue circuncidado. ¿Sabían eso? Jesús también ofreció un cordero en la Pascua. Ahora, ¿recuerdas por qué un hombre ofreció un cordero en la Pascua en nombre de su familia? Lo ofrecía diciendo, reconozco que he pecado y por haber pecado merezco la muerte. Por eso traigo a este cordero para que muera en mi lugar. Pero Jesús no pecó. Estuvo sujeto a la ley, pero cumplió completamente con los requisitos de Dios. Inclusive cumplió con lo que la ley judía exigía, pero él no había pecado. Es por esta razón que cuando Juan el Bautista ve a Jesús venir, está diciendo, así como nosotros ofrecemos un cordero para que muera en nuestro lugar por nuestros pecados, así Dios ha enviado a su Hijo. Él hará un gran intercambio con nosotros. Él hará un gran intercambio con nosotros. ¿Y cuál es ese gran intercambio que Jesús iba a hacer? Él recibiría las consecuencias, Él recibiría el castigo, Él recibiría lo que nosotros merecemos por haberle dado la espalda a Dios. La paga del pecado, ¿sabes cuál es? La muerte. Y tú puedes decir, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué la paga del pecado es muerte? Porque el pecado siempre hará daño. Cuando tú mientes a otra persona, comienza la muerte de la confianza. Cuando un hombre adultera dentro de su matrimonio, comienza la muerte de esa relación. La paga del pecado siempre será la muerte. No importa si es lenta o pareciera ser abrupta. Entonces Jesús es ese Cordero de Dios, es ese sustituto que dice, yo me entrego, yo sufriré las consecuencias que ustedes merecen, sin merecerlo, porque estuve sujeto a la ley de Dios, porque cumplí todo lo que Dios, lo que el Padre exigió, pero yo tomaré su castigo y les daré a ustedes lo que yo tengo. Yo tengo una relación con el Padre, ahora ustedes podrán tenerla a través de mí. Y eso, el apóstol Pablo, mira de qué manera Pablo nos está recordando eso que hoy llamamos Navidad. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Y mira lo que sigue diciendo. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Esclavos de la ley. A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Tú dices, ¿cómo es esto de ser esclavo de la ley? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de amor? Yo pienso en el amor de Dios. Cuando pienso en la Navidad, pienso, es tan fácil explicar a los niños el amor de Dios cuando hablamos de esa bella historia en Belén. Decimos, Jesús nació. Ese es el grito de la Navidad, ¿no es cierto?
Dios implantó un embrión en el vientre de una joven campesina, un pequeñito embrión, por el poder de su Espíritu Santo, en el vientre de una joven campesina. Y el Creador del universo tomó nuestro lugar, naciendo como una frágil criatura, como un bebé tan pequeño, débil y necesitado. Fue amamantado, lo vistieron con pañales. También sus manitas pequeñas tomaron el dedito de una mamá. Tuvo que ser cuidado por un padre que no era su padre biológico, pero se convirtió en su padre legal. La historia de la Navidad nos habla tanto del amor de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? La historia de la Navidad nos habla tanto de la bondad de Dios. Pero si Dios es bueno, también tiene que ser justo. ¿Escuchaste eso? Si tú dices que Dios es bueno, también tiene que ser justo. Y si Él estableció una ley, Él tiene que aplicarla. Si no, Él es injusto. ¿Qué te parece si un juez deja ir a un narcotraficante? Y cuando tú vas y dices, ¿cómo lo dejó ir? Estaban todas las evidencias. Mire a cuánta gente le está destruyendo y dañando, a cuántas familias está hundiendo, cuánta muerte él ha producido, y usted lo dejó ir. Y el juez te dice, lo dejé ir porque yo soy muy bueno. ¿Crees que él es bueno? ¿Puede ser bueno siendo tan injusto? De la misma manera, Dios no puede ser un Dios bueno si al mismo tiempo es injusto. Así que la ley de Dios debía ser cumplida. Y un día Jesús dijo, yo no he venido para anular la ley de Dios, yo he venido para darle su verdadero cumplimiento. Yo he venido para darle su verdadero significado. Pero mira, los judíos eran esclavos a la ley, porque tenían que cumplir esa ley que Dios les había dado, comenzando por circuncidarse al 8º día de nacidos. Por eso, ¿recuerdan a quién le está escribiendo Pablo? A los Gálatas. Y recuerdan lo que está pasando allí. Hay una comunidad de cristianos, hay una familia, iglesia, y de pronto vienen unas personas que son judíos, que se han hecho cristianos, y les están diciendo, si ustedes quieren ser buenos cristianos, deben también cumplir la ley de los judíos, su ley ritual, sus ritos y sus sacrificios. Y deben comenzar circuncidándose todos. Y entonces Pablo está diciendo, no, porque una vez que se cumplió el tiempo que Dios estableció, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y estuvo sujeto a la ley. Y Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de esa ley, de los que teníamos que seguir llevando un cordero cada año, de los que teníamos que seguir circuncidando a nuestros hijos, como diciendo, somos un pueblo diferente. Dios envió a su Hijo, quien se convirtió en ese cordero, quien hizo ese maravilloso intercambio, quien recibió las consecuencias que nosotros merecíamos y nos dio lo que Él tenía. Y esta es la imagen. Ellos pueden entenderlo porque viven en el Imperio Romano. Para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos
como sus propios hijos. Mira lo que ellos pueden entender. En Roma para ese tiempo habían cerca de 700,000 esclavos. Y tú podías comprar un esclavo que era de otra persona, o podías ir al mercado de esclavo y comprar tu propio esclavo. Mira la imagen que Pablo nos está colocando en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios fue al mercado de esclavos donde tú te encontrabas. Te compró con la vida de su propio hijo. Te llevó a su casa, soltó tus cadenas. Y cuando le preguntaste, ¿ahora qué debo hacer?, Dios te dijo, ven y disfruta conmigo, te he adoptado como hijo mío. ¡Wow! Y esto es claro. Para las personas de esta cultura es claro, porque vivían en una cultura donde habían esclavos y donde también había adopción, porque Roma fue el primer imperio que hizo de la adopción algo común. Ahora voy a explicar. Los romanos no adoptaban niños. Los romanos adoptaban adultos. A veces un general romano se sentía tan orgulloso de uno de sus soldados más valientes y más fuertes que decía, hey, yo quiero que tú seas hijo mío, y lo adoptaba. No adoptaban niños. Ese mismo general diría, yo no voy a adoptar un niño porque no es seguro, yo no sé si vaya a ser una persona exitosa cuando sea grande. Pero sabes que Roma también permitía, por ejemplo, un general romano comprar a un esclavo y luego adoptarlo. Y Pablo está diciendo, eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Y luego sigue diciendo, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Piensa en esto. Por más que uno ame a un hijo de uno no puede darle su espíritu. Cuando se habla de espíritu, es aquello que te guía. Es aquello que te impulsa a hacer lo que haces. Es aquello que desde el fondo, desde lo profundo, impulsa tus acciones. Es aquello que le da forma a tu vida. Por eso les digo, por más que amemos a nuestros hijos, no podemos darle nuestro espíritu. Pero mira lo que dice Pablo que Dios hizo. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Jesús es el único Hijo de Dios. Nosotros somos sus hijos porque Él nos adoptó. Entonces Él tomó del Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, y nos lo dio a cada uno de nosotros. Y ahora el Espíritu Santo nos llena, nos guía, nos enseña, nos da poder para cambiar, nos da fuerzas para vivir una vida que agrade a Dios. Mira esto tan maravilloso. Ahora tú vas a vivir no diciendo, ¿qué normas tengo que cumplir, Dios? Ahora vas a vivir diciendo, quiero amarte a ti y quiero amar a la gente a mi alrededor.
Porque de esa manera estoy correspondiendo a tu amor. De esa manera estoy corriendo a tus brazos amorosos. Cuando te amo a ti y cuando amo a las personas a mi alrededor, estoy correspondiendo a tu amor. Ya no obedezco por obligación, obedezco correspondiendo a tu amor. Ya no tengo un montón de normas que cumplir. Ya ahora entiendo lo que tú esperas de mí, que te ame a ti y ame a la gente que tú también amas. Y dice, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Y eso es algo muy especial, porque Pablo está escribiendo en griego. Todo lo que Pablo está escribiendo, los está escribiendo en griego, y de pronto mete una palabra en su idioma materno, que es el arameo. Esa palabra Abba. ¿Saben por qué hace eso? Porque eso es sumamente sentido. A ver, cuando uno quiere decir algo, no sé, ¿alguna vez han visto italianos discutiendo sobre algo muy emocional? ¿Sí los han visto? ¿En qué idioma hablan? Si están discutiendo entre ellos, si están hablando entre ellos algo muy emocional, ¿en qué idioma se hablan? En italiano, no importa si han hablado español toda su vida. Igual ocurre con los árabes. Igual nos ocurriría a nosotros si nos mudamos, por ejemplo, a los Estados Unidos y ahora hablamos inglés. Pero si vamos a decirnos algo del corazón entre nosotros allá en casa, ¿en qué idioma tú crees que lo vamos a decir? En español, con todo y modismos, náguara. ¿Sí o no? Así que aquí está Pablo, y ahora mete una palabra de su idioma materno. ¿Y saben por qué lo hace? Porque el idioma materno de Jesús también era el arameo. Y sabes que algo muy increíble que pasó es que cuando los maestros judíos oraban, ellos oraban algo así como: oh Dios eterno que habitas en los cielos. Y de pronto viene este Jesús, que también es un maestro, y siempre que ora comienza diciendo Abba. ¿Y sabes qué es Abba? Abba es la manera como los niños llamaban a su papá, cariñosamente, de forma cercana, de forma muy familiar. ¿Cómo pudiésemos traducirlo? Es como decirle papi, papito, pa. ¿Sí o no? ¿Sabes lo que está diciendo? ¡Hey! Tú has recibido el espíritu del Hijo. ¿Recuerdas? Fue al mercado de esclavo, te compró, quitó tus cadenas, te llevó a su casa y te dijo: eres mi hijo. Y te dio su espíritu, y ahora siempre que lo ves, ¿sabes cómo le dices? Ahora el impulso es amarlo. El impulso ahora es decirle: papito, papá, pa. ¿Verdad que cuando uno ha llevado una buena relación con su papá, no importa cuántos años uno tenga, uno va a decirle a su papá como le decía cuando uno era niño? Y si le decías papi, sigues diciéndole: mira papi. Si le decías papito, papito. Si le decías pa, sigues diciendo pa. Algunos cambian y cariñosamente le dicen: epa viejo. Pero sigue siendo esa manera tan cercana, tan familiar. Pablo está diciendo:
el Espíritu Santo dentro de ti produce un impulso de acercarte a Él con toda confianza, de acercarte a Él con amor, de acercarte a Él para expresar tu cariño y decirle: Papito Dios, Abba Padre. Esta es mi manera de decirles, tomando las palabras de Pablo, ¿por qué celebramos la Navidad? Así que puedo decirles, cada vez que celebramos la Navidad, a ver aquí, la Navidad nos dice: Dios tiene un tiempo establecido. Dios estableció un tiempo para nosotros. La Navidad nos recuerda: Dios nos ha hecho libres. La Navidad nos recuerda: hemos sido adoptados. La Navidad nos recuerda que ahora tenemos una relación muy cercana y familiar con el Padre Celestial. Y esa es la razón por la cual celebramos la Navidad. Así que allí donde estás, ven, colócate de pie, ven conmigo. Y dile al Señor conmigo: tengo razones para celebrar. Tengo razones para celebrar tu nacimiento. Tengo motivos para celebrar tu entrada al mundo. Tengo motivos para alegrarme y disfrutarlo. Porque Navidad significa que tuviste un tiempo, que estableciste un tiempo recordándote de mí, interviniendo en el mundo, interviniendo en mi vida, cambiando mi historia, cambiando la historia. Porque Navidad significa que me has dado libertad. Que me has dado tengo que correr por la vida como quien busca ganar aceptación y aprobación. Libre ya. Tú me has aprobado y me has dado por la entrega de tu Hijo, por lo que tu Hijo hizo por mí en la cruz. Tengo razones. Tengo el por qué celebrar tu nacimiento. Y mi razón es que ahora tengo una relación. Yo puedo correr hacia ti, yo puedo refugiarme en tus brazos, yo puedo escuchar tu voz. No quiero obedecerte como quien cumple reglas por obligación. Hoy quiero obedecerte correspondiendo a tu amor. Hoy te obedezco porque has cambiado mi vida, mi corazón. Amén. Amén.